Muy buenas tardes, profesora. Bendiciones. El día de hoy pues mantengo la oportunidad de presentarle como segundo video el capítulo número 2 o módulo número 2, modelos educativos y enseñanzas mediados por las TIC. A continuación pues me gustaría empezar con las palabras de agradecimiento, ¿verdad? Una vez más, dándole gracias a Dios por permitirme estar aquí y tener la oportunidad pues de presentar este segundo capítulo para usted mediante la herramienta pues Canva, que permite efectuar un diseño pues bastante agradable y a la vez grabar en conjunto esta presentación, es decir, ambas en uno solo, tanto editar, realizar la presentación como grabar. Una excelente herramienta que es muy versátil y nos permite pues realizar múltiples tareas en una sola plataforma como tal. Muchas gracias. A continuación procedo a dar inicio a la presentación como tal. Como primer punto tenemos en este módulo 2, modelos educativos y enseñanza mediadas por las TIC, el modelo educativo y enseñanza mediadas por las TIC y la introducción, ¿verdad? Como tal. A través de los años, pues se han implementado cambios hoy en día en la era digital en la que vivimos. En la educación se han venido experimentando una serie de transformaciones profundas, diría yo, muy profundas a nivel de enseñanza, definiendo así la forma en la que hoy en día queremos que nuestros estudiantes aprendan y adquieran conocimiento para así dar paso a este aprendizaje que les permite interactuar de una manera hábil y trascendente en lo que respecta a las nuevas tecnologías. Dicho esto y tomando esto como primer punto, lo más importante de lo que queremos dar a conocer en este capítulo 2, más bien los modelos educativos y enseñanzas mediadas por las TIC que tenemos que tener hoy en día, y más aquellas personas como la mía o mi persona, quien mantiene un punto y un objetivo es ser educadora a futuro, ¿verdad? Y yo más que nada lo tengo muy claro, profesora. Tengo enormes ansias, tengo unas enormes ganas de enseñar, pero de enseñar, ¿sabe? Con ese entusiasmo, con esa dedicación que debe caracterizar a un docente, para que esos estudiantes del futuro sean grandes personas de relevancia con una habilidad increíble y que les pueda permitir desarrollarse en un ámbito, llámese laboral o personal, de manera satisfactoria. Yo como madre todos los días pues trato de orientar a mi hija y de inculcarle que dentro de este mundo sí existe un riesgo, profesora, un riesgo muy grande en todo lo que conlleva el uso de las nuevas tecnologías y la nueva enseñanza, pero que también es un mundo que te permite y te abre grandes puertas. Un mundo que tú tienes que estar abierto y expuesto a cambios y a constantes aprendizajes que te puedan permitir a ti grandes habilidades tecnológicas. ¿Y por qué digo grandes habilidades tecnológicas? Porque lamentablemente hoy en día, profesora, lo que más se rige a nivel empresarial y de la vida cotidiana es saber realmente las nuevas tecnologías, estas nuevas plataformas que nos están dominando, estas nuevas actualizaciones, y hay muchas cosas que se han quedado atrás porque le hemos dado paso a estas nuevas actualizaciones. Como segundo punto, dentro del trabajo se indicó, usted nos indicó que desarrolláramos, ¿verdad?, una situación educativa en un escenario que incluya la tecnología de la información y las redes de la comunicación. Yo tomé un escenario que en aquel momento, profesora, hoy, esto, 6 de junio que he estado grabando este video, en su momento lo realicé sobre lo que estaba sucediendo en el país. Y me basé en una escuela donde tengo conocidos, muy allegados, mi hija y demás. Un colegio que todavía estaba como alejado de un poco de la realidad, y que se llega nuevamente ese temor de un cierre de calles, ¿verdad? Un cierre de calles que en aquel momento del año pasado, en el 2023, porque fue en el 2023,
que se dieron en los cierres el tema de la minería, por el tema de las protestas y demás. Y tomando en cuenta ese escenario, decidí presentar el siguiente, pues, o la siguiente situación, tomando en cuenta que incluyera la tecnología de la información y las redes de la comunicación. Eh, Esto que apliqué dentro de este problema fue aplicado a jóvenes de premedia, con la interacción de clase virtual con clases presenciales, ¿verdad? ¿Y por qué logro tomar este escenario? Porque yo creo que todavía, a pesar de que hemos recientemente pasado una pandemia como tal, desde el a finales del 2019 hasta prácticamente el 2021, profesora, todavía hay ese temor de volver a una virtualidad, porque hay escuelas que todavía sienten el temor de implementar estas nuevas plataformas que en un momento dado, como en aquel momento se dio la emergencia de cerrar las calles por aquellas protestas de la minería y se tuvo que ir a la escuela a dar una clase virtuales y improvisar, sentían el temor. Entonces yo tomé el caso por ese motivo. Le coloco en la descripción que indica los estudiantes están explorando una metodología de clases semipresencial producto de la huelga a nivel nacional por el proyecto aprobado en la minería. Esto implica que el estudiante saque a flote el tercer trimestre, porque en ese momento estábamos en el tercer trimestre del año 2023 con la metodología interactiva virtual. La situación educativa se desarrolla o se desarrolló de la siguiente manera en su momento, yo haciendo un análisis, ¿no? De lo que fue en ese momento. De repente la escuela quedó en un momento como que, ¿qué hacemos ahora? Entonces se implementó la rotación de semipresencial con el uso de las redes de la comunicación y las tecnologías de la información. Se fue redirigiendo al estudiante desde casa, donde el maestro lo iba a estar guiando, iba a estar estableciendo temas, pero a la vez ese maestro se tuvo que interactuar, tuvo que tocar las herramientas para poder que los grupos o los estudiantes pudiesen trabajar y utilizaran plataformas de colaboración en línea para discutir ideas, proyectos, incluso evaluaciones, porque quedaron profesores que yo conozco una profesora en ese colegio que me decía, no sé cómo voy a hacer porque realmente estoy neófita en las redes, estoy neófita en el uso de las plataformas digitales. Y yo le dije, no se preocupe, yo independientemente de eso, profesora, no ejerzo, no trabajo en una escuela y teniendo un trabajo donde yo tengo que hacer frente, yo le dije, no se preocupe, yo le voy a brindar la ayuda, porque de eso se trata. Aunque yo no esté en el rubro, yo siento que tengo la necesidad de enseñar a aquellas personas que todavía no tienen tanto el conocimiento. Entonces accedí y la fui guiando y le dije, bueno, puede utilizar diferentes plataformas para guiarlo a los estudiantes donde ellos puedan observar los temas de investigación, las asignaciones, incluso usted puede hacer pruebas de ejercicios mediante plataformas, como por ejemplo JQuiz, ella pudo colocar un ejercicio de forma virtual donde ella pudo ver las notas de todos los estudiantes que se fueron conectando y automáticamente a los estudiantes les salía su calificación, es decir, cuánto habían sacado, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta también esto, se dio la implementación de las redes sociales educativas, le llamo yo, esto, donde se alentó al estudiante, porque muchos estaban como confundidos y decían de nuevo tenemos que volver al tema como era la pandemia en el 2019-2020, donde la educación estaba desde casa. Entonces la maestra estaba un poquito reacia y a raíz de eso la fui como que dice llevando. Por eso usted ve aquí que yo le planteé, pues primero los recursos digitales que iba a utilizar. Segundo, las investigaciones en línea, es decir, qué temas iba a establecer y mediante qué plataformas los iba a utilizar, cómo iba a utilizar esa plataforma o la plataforma más amigable a la que ella se pudiese adaptar en su momento. Las conferencias en línea, es decir, los estudiantes que mantuvieran la oportunidad de hacer preguntas y aprender directamente al maestro tanto en línea como presencial, porque algunos la escuela les quedaba relativamente cerca y iban presencial y los otros la profesora los atendía de manera virtual o la maestra, en su momento era una maestra de grado. La evaluación continua, ahí le detallé que él realizaba el seguimiento
del progreso de los estudiantes a través de las plataformas educativas en línea, donde podían subir sus trabajos, recibir la retroalimentación constante, los sistemas de evaluación en línea para realizar exámenes y pruebas, los recursos de aprendizaje personalizado. La escuela utilizó un sistema de recomendación de recursos de aprendizaje basados en datos para adaptar la experiencia del aprendizaje de cada estudiante según la necesidad individual, porque al final de esto el docente como tal desea pues saber la necesidad del estudiante. Entonces, así como se ayudó a ese profesor en ese momento nuevamente rápidamente a implementar todo lo que era utilizar plataformas, dar a conocer cómo se iban a dar las clases, porque fue mucho tiempo de huelga, donde los estudiantes no podían perder mucho más clases. Entonces la escuela pues tuvo que, es una pequeña escuela, profesora, es una pequeña escuela que estaba implementando pues esto, y que de repente usted sabe que no son colegios tan grandes y tienen ese temor de llevar a toda su cúpula de estudiantes, como quien dice, a lo virtual. Entonces allí expuse ese caso y traté de orientar a la educadora cómo podía hacerlo, independientemente de que yo no trabajara dentro del colegio. Entonces, la descripción, como lo dice ahí, se pone un caso básico donde es necesario de manera apresurada cómo interactuar con las tecnologías y las redes a nivel educativo, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta la satisfacción del padre y la seguridad de los estudiantes en que pueda usarlo, porque en toda esta situación, profesora, se tuvo que redirigir al estudiante y los cuidados que debía mantener. A continuación, entonces, como siguiente punto, mantenemos la presentación del modelo educativo y sus componentes. Tomando en cuenta que debido a la situación expuesta en el caso, la implementación de la educación y el aprendizaje a dictar de un llamado de emergencia con situaciones que interrumpían brindar la enseñanza de forma totalmente presencial, se implementó la combinación de los modelos, en el caso que sería el modelo de educación a distancia y en línea, dando como resultado implementar los conocimientos en apoyo con las herramientas virtuales que hoy en día nos caracterizan, como lo fueron las plataformas virtuales, para dictar las clases en conjunto con el desarrollo de actividades que fueran de la mano con el material didáctico de acuerdo a los estudiantes, siendo en grado bajo. Permitió intercambio de conocimiento intercalado, tanto virtual como presencial, ya que las clases dividieron permitiendo acceso a la participación tanto en línea como presencial. Entonces, en este punto vemos los tipos de modelos educativos y sus componentes. Definitivamente existen muchos modelos educativos y sus componentes, pero existen estos 4 modelos que hoy en día hacen mucho más relevancia. Y dentro de estos modelos se implementan recursos siempre digitales, la colaboración en línea, la evaluación continua. Cabe destacar que mencionamos cuáles son los elementos o componentes de un modelo educativo. Realmente lo más importante es validar su misión, la visión, el código de valores, el perfil de ingreso y egreso, el mapa curricular del mismo, las sugerencias metodológicas, el papel del alumno, el profesorado y la evaluación. Entonces, como le mencionaba, hoy en día existen muchos modelos y sus componentes, pero los más mencionados son y los más comunes. Por ejemplo, que yo he visto a lo largo de todo este tiempo que he estado estudiando en el Centro Educativo del Cursán y conociendo un poco más de la carrera de educación, son los modelos de Montessori. Ese modelo que se centra más bien en el aprendizaje preparado y autoexploración. Redirigir a ese estudiante a explorar cosas. Fomenta la autodependencia y la autorregulación. Es un modelo bastante interesante, puesto que lleva al estudiante a ser habilidoso, a ser realizar interrogantes, a preguntarse él mismo qué más puede hacer, a desarrollar su habilidad cognitiva, a ser curioso, ¿verdad? En desarrollar nuevas cosas. Está el modelo de educación en línea, que es un modelo pues que es el que más ha desatado en los últimos años, y se centra más bien en el uso de aquellas plataformas en línea, la educación en línea, la comunicación y la colaboración en línea. Se centra en la participación, en cómo puede ese estudiante a desarrollarse en línea, en cómo puede adquirir conocimientos en línea, de la mano de todo lo que compone dicho modelo, es decir, características específicas, de qué manera puede desarrollar ese uso, cómo puede aprender, qué metodología utilizar para llevarla a cabo. Está el modelo de educación inclusiva, que quiere decir
un modelo que incluye a todos aquellos estudiantes que mantienen de una u otra manera condición especial. Y más que nada es la adopción de prácticas, ¿verdad? Y recursos que atiendan a la necesidad de ese estudiante. Es decir, incluirlo, no solamente porque tenga una especialidad o algo especial, no lo vamos a incluir en esta época tan independiente, en esta época tan actualizada, pero hay que hacerlo de la mano correctamente, con las reglas de acuerdo a la inclusión o de acuerdo al parámetro que conlleva ese estudiante. Está el modelo de educación experimental, que no es más que nada adquirir experiencias, ¿verdad? Y situaciones de la vida real, simulaciones. Por ejemplo, hoy en día ese modelo es muy aplicado en conjunto de la mano con todo lo que lleva la robótica. A nivel de escuelas, hay muchas escuelas o existen muchas escuelas hoy en día, profesora, que están implementando mucho la robótica desde niños de kinder. Entonces aquí vemos ese modelo, el modelo de educación experimental. Lo considero en este aspecto en el área de la robótica porque la robótica es algo experimental donde el niño aprende a crear un pequeño robot, a cómo alzar la manito, a cómo interactuar esa batería para que haga una acción ese robotcito. Y ya desde ahí estamos viendo un modelo de educación experimental. A continuación tenemos los elementos que determinan una situación educativa no presencial, flexible o a distancia relacionada con los modelos educativos. Se dice que la educación no presencial, flexible o a distancia se ha vuelto cada vez más relevante en el contexto de los modelos educativos. Varios elementos determinan una situación educativa no presencial, flexible o a distancia en relación con los modelos educativos. Estos modelos pueden incluir las siguientes descripciones que a continuación detallaremos. Definitivamente, la educación no presencial, la flexible o la a distancia ha tomado una fuerza totalmente increíble. Existen personas que hoy en día pues prefieren una educación de modo virtual, una educación por módulo, una educación a distancia y tiene definitivamente sus pros y sus contras. Eh, Dentro de todo este contexto, la disponibilidad de la tecnología, el aprendizaje en línea, la capacitación continua para ambas partes, la autonomía del estudiante, la retroalimentación y el acceso a equipos tecnológicos son los puntos más importantes que se deben tener al momento de implementar esa educación no presencial, esa educación no flexible y a distancia. Porque son cosas básicas. Por lo menos en el acceso a equipos tecnológicos permite la interacción con las nuevas tecnologías y de una u otra forma se debe dar a conocer, ya sea flexible, distancia, presencial o módulo, el acceso a estos equipos. La autonomía del estudiante. Se dice que es responsable de su propio aprendizaje. ¿Y por qué es responsable? Porque dependiendo de la modalidad que tome, presencial, flexible o a distancia, según sus intereses, asimismo se va a adentrar en la autonomía del estudiante, es decir, la responsabilidad de su propio aprendizaje, y allí va a desarrollar habilidades ya propias y cognitivas, o sea, es decir, queda del estudiante aprender a aprender. La retroalimentación, capacitaciones continuas, el aprendizaje en línea, permite una interacción constante si es en línea, la visualización del acceso de herramientas multimedia. Esta visualización del acceso de las herramientas multimedia, yo considero que la podemos ver en cualquiera de los escenarios, ya sea no presencial, flexible o a distancia. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos al alcance de todos. Hoy podemos hacer el uso de herramientas de multimedia desde nuestro equipo de celular. Todos los días, muchas veces sin querer, hacemos uso de esas herramientas multimedia. Ya queda de nuestra parte aprender un poco más sobre ella. Pero realmente hay que tener claro estos puntos cuando tomamos elementos que determinan una situación educativa no presencial, flexible o a distancia. Y la no menos importante, adaptación a las nuevas enseñanzas. Yo creo que este es el punto de de todos estos aspectos que se determinan en los elementos que determinan una situación educativa a distancia. Y es la capacitación continua de ambas partes, profesor-estudiante, porque aunque el aprendizaje sea no presencial, sea flexible, a distancia, siempre tiene que haber por parte del profesor hacia el estudiante
una continua capacitación, porque ambos aprenden. Dice las funciones de un modelo en educación y sus principales funciones. Un modelo educativo es un conjunto de principios y valores y enfoques pedagógicos que orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Su función principal es guiar la toma de decisiones en el ámbito educativo desde la planificación curricular hasta la evaluación del aprendizaje. Definitivamente, muchas veces no se tiene claro estas funciones. Y determinar estos tres principales jeques o pilares dentro de un modelo en educación es definir los objetivos educativos, hacia dónde quieren ir, hacia dónde quieren llegar, qué quieren ganar, por ejemplo, dentro de un plantel nuevo educativo. Determinar los métodos y estrategias de enseñanza. No es simplemente sentarse y brindar una clase de acuerdo a tu especialidad, sino determinar los métodos y estrategias de enseñanza. ¿Cómo vas a capturar esa atención? ¿Cómo vas a implementar esa metodología que haga que el estudiante se interese? Promover la equidad educativa y adaptarse a los cambios sociales. Definitivamente esta es una parte bastante importante porque hoy en día también vemos lo reacio que puede ser un estudiante para adaptarse a los cambios sociales. Y no solamente sociales, a los cambios tecnológicos. Muchas veces les cuesta porque no tienen el acceso completo en sus hogares, porque no tienen la disponibilidad de un equipo tecnológico. Y eso hace aún más difícil la interacción. Dice, desafío como siguiente punto, desafíos en la relación entre metodologías y tecnología. La relación entre metodologías y tecnologías en el ámbito de la informática y el desarrollo de software definitivamente puede presentar muchos desafíos. Y los principales están en los desafíos culturales y de adopción, los cambios tecnológicos rápidos y la capacitación y habilidades. En los culturales y de adopción, la adopción a las nuevas tecnologías, a menudo nos enfrentamos, mejor dicho, a una resistencia cultural en las organizaciones. Los equipos pueden estar acostumbrados a formas de trabajo específicas y pueden ser reacios a cambiar. Definitivamente lo he mencionado muchas veces. Y yo creo que hoy en día existen muchas personas que todavía están reacias a los cambios. Y al estar reacia a los cambios, esto es una cadena, lamentablemente es una cadena, profesora, una cadena que va desde el estudiante hasta lo personal, hasta el entorno en desarrollarse dentro de una empresa. Y definitivamente, son cosas que debemos cambiar, porque día con día avanzamos y no podemos quedarnos atrás. Los cambios tecnológicos rápidos. Esto puede hacer que una metodología de desarrollo a menudo están diseñadas para el entorno tecnológico específico y se vuelven obsoletas o necesitan adaptaciones frecuentes para aprovechar las nuevas herramientas y plataformas. Es decir, un punto básico. Hace unos días le preguntaba a mi hija y le decía qué tan emocionante, pues ella veía la clase de informática y ella me decía, ma, lo interesante ya se ha perdido porque es algo metódico. Una niña de 13, 14 años diciéndome eso. Metódico. ¿Y por qué metódico, profesora? Porque no existe el interés por esa parte de ese docente que quiera realmente cambios tecnológicos dentro de su aula o que quiera implementar ese amor por un aprendizaje o un autoaprendizaje para desarrollar habilidades. Y eso hace que el estudiante pierda interés y se va perdiendo el interés a lo largo de todos sus años en la escuela. Cuando ese estudiante llega a la universidad, apenas va a empezar a aprender una computadora, apenas va a usar un Word. Recuerdo que cuando entré a primer año de la Universidad del Centro Regional de Cursán de San Miguelito, lo recuerdo muy claro, profesora. A mis 30 años, porque yo entré, si no me equivoco, a los 30 años, nos daba clase como informática 1 la profesora de esa. Y habían estudiantes, profesora, que llegaban como primera vez a encender un equipo y ni siquiera sabían encender un equipo. Pero ¿sabe qué los llevó? Muchos ya han salido,
están en el proceso igual que yo saliendo y lo lograron, pero lo lograron porque son personas que dijeron no me puedo quedar atrás, tengo que actualizarme, tengo que aprender y lo lograron. Pero no es justo que una persona llegue a aprender todos estos cambios cuando ingrese a un nivel educativo superior, es decir, a la universidad, cuando desde la escuela se tiene que implementar la capacitación y las habilidades. Muy poco se está implementando porque no existe esa metodología, porque no existe el interés en enseñarle al estudiante nuevas herramientas tecnológicas. Se ha perdido. Nos basamos en teoría, nos basamos en cosas prácticas, el profesor no muestra interés y eso es realmente triste porque hoy en día el estudiante ya viene con muchas mañas y muchos cambios y hay que mantenerlos entretenidos para que ellos sean personas de éxito, no que cuando lleven a un puesto de trabajo ni siquiera sepan andar una fórmula básica en Excel. Como siguiente punto tenemos el modelo educativo aplicado en entorno habitual de enseñanza y aprendizaje. La educación considera como un sistema social y dinámico y no escapa a los significativos cambios provocados por uso creciente de las tecnologías de la información y las nuevas TIC. Realmente estas tecnologías de la información y las nuevas TIC no cambian los procesos por sí solos o formativos, sino la manera en cómo éstas se utilizan para lograr el efecto transformador, lo que le vengo hablando, ese efecto transformador. ¿Para qué? Propiciado para una formación más flexible y centrada en enseñar a aprender, con márgenes para que los estudiantes puedan elegir itinerarios, actividades y medios acordes a sus circunstancias, motivaciones y estilos cognitivos. Es decir, ¿hacia dónde quiere ir ese estudiante cuando ingresa a la premedia? ¿Qué quiere aprender? ¿Qué necesita saber? ¿Qué punto de pruebas necesita? ¿Qué casos prácticos necesita? ¿Qué han aprendido? El impulso a través de la actividad del trabajo colaborativo no es más que nada que desarrollar esa expectativa de implementar nuevos alcances tecnológicos a nivel del estudiante, que siempre esté a la vanguardia, dispuesto a aprender, que no permita que estas nuevas tecnologías lo dominen, sino que ellos dominen las nuevas tecnologías, porque llegaron para quedarse, fueron creadas por el hombre y no podemos permitir que dominen a nuestros hijos o nos dominen a nosotros mismos. Los componentes de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Hay muchos componentes realmente. Hoy en día existen muchos componentes. El desarrollo de las tecnologías digitales ha propiciado diferentes escenarios en educación en respuesta a enfermedades endémicas, masificación de estudiantes en aulas y otros. Es así que los niveles educativos de educación superior, secundaria, primaria y otros adaptaron el proceso educativo a una modalidad de educación a distancia y virtual. Eso se está dando mucho a nivel nacional hoy en día. Existen muchas escuelas que brindan la educación a nivel de modalidad virtual o a distancia. Entonces, aquella escuela que quiere implementar esto debe tener claro sus características y esas características, qué descripción debe tener para llevar a cabo una educación de aprendizaje, porque no es lo mismo aprender a distancia, no es lo mismo aprender en una modalidad virtual que presencial. Entonces, teniendo en cuenta que usted quiere, que hoy en día se quiere desarrollar mucho o está de moda, mejor dicho, la educación de modalidad virtual, no presencial, entonces se debe de tener características importantes como la interactividad, la flexibilidad, la escalabilidad, la estandarización, la usabilidad, la funcionalidad, la persuabilidad y la accesibilidad. ¿Por qué? Porque cada uno de estos rubros están compuestos de una u otra manera o ligados a las tecnologías de la información. Y en cada aspecto es necesario que se sepa cómo se deben desarrollar, porque de allí se derivan aspectos importantes para ese estudiante, como cuáles: la capacidad de controlar, la capacidad de recibir la información, la adaptación a los planes de estudio y a los constantes cambios, la capacidad de un trabajo en equipo con escala,
establecer las reglas para obtener resultados. O sea, es importante, si ese estudiante no tiene las reglas claras, ¿cómo tiene buenos resultados? La rapidez y la facilidad para realizar aquellas asignaciones, es decir, de qué manera va a hacer uso de esas herramientas y esas plataformas, la capacidad de ejercer funciones asignadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo va a captar ese aprendizaje de esa matemática? ¿Cómo va a captar? O sea, hay que tener la interactividad para que él tenga la atención debida y diga, aunque sea a distancia, yo estoy interesado. La integración de la funcionalidad, la capacidad de la accesibilidad online. Todo eso es un conjunto de reglas que hacen que la educación sea de principio a fin, ya sea a distancia o modalidad virtual. Y como el punto final del tema extra que usted nos dio para investigar, tenemos los chatbots y los asistentes virtuales. Definitivamente un tema que es súper interesante. ¿Y por qué le digo súper interesante? Porque hoy en día los chatbots y los asistentes virtuales están de moda. Están de moda, profesora, donde usted meta la cabeza, existe un chatbot y un asistente virtual. Donde usted diga buenas, le contesta un chatbot. Donde usted le diga hasta mañana, lo esperamos con mucho gusto mediante esta plataforma para brindarle una excelente atención. Definitivamente los chatbots o asistentes virtuales se han convertido en uno de los recursos tecnológicos con más crecimiento entre las empresas en los últimos meses. Y es que la posibilidad de emplear un software de primer punto de contacto con un cliente, el consciente ahorro que ello comporta supone un elemento muy atractivo para la mayoría de las compañías. Aquí tenemos un poquito y se tergiversa la información. ¿Por qué se tergiversa? Porque muchas personas piensan que eso llegó para quitarle su trabajo, pero realmente al final del camino, las personas, yo trabajo en atención al cliente y al final del camino no voy a perder mi trabajo, porque los chatbots y los asistentes virtuales es una forma de llamar la atención en las empresas y generar buena calidad de atención, buen ranking como empresa. Definitivamente que hoy en día un chatbot, la empresa que no tenga instalado un chatbot o un asistente virtual, debe estar o está en proceso o es una empresa que realmente está dando sus inicios como empresa como tal, porque no existe una que no los tenga. Vuelvo y le reitero, como le había mencionado en el capítulo 1, hace un año tuve la oportunidad de entrar a esta empresa y esta empresa desarrolló este proyecto. Al sol de hoy está posicionado muy bien en el mercado porque la atención que se quiere con un chatbot y un asistente virtual. Todo cliente que chatea a una compañía o una entidad empresarial, incluso a un rubro educativo, quiere una asistencia por una necesidad y esa necesidad la quiere acompañada de una solución. Entonces, las empresas, para generar la rapidez que podamos brindarle a ese cliente y que se vaya con una satisfacción real, tiene y se han visto en la obligación de implementar los chatbots y los asistentes virtuales, porque esto le permite generar más los procesos procesar más la información con rapidez, generar procesos automáticos, no dilatar más la atención con los clientes y que su espera sea mínima. Al final del camino siempre llega a estar en contacto con una persona como tal, pero el chatbot y el asistente virtual, que viene siendo lo mismo, porque un asistente virtual igual lo va a atender una persona, pero con un modelo de rapidez mucho más preparado. Y el chatbot hace el filtro apenas entra ese cliente y detecta su necesidad inmediatamente para así llevarlo al canal adecuado y que podamos brindarle una solución continua. Realmente esa es la capacidad de los chatbots y los asistentes virtuales y hoy en día tienen muy buen auge porque se está midiendo mucho la satisfacción del cliente y las empresas están centradas en estar en un top alto en atención al cliente porque eso es lo que atrae su vulnerabilidad a ser buenos como empresa, porque eso es lo que atrae a que se generen nuevos ingresos buenos. Si usted observa hoy en día cuál es la empresa que usted llega y usted se siente wow, una empresa de excelencia, siempre lo voy a recalcar. Una de esas empresas es el Rive Smith y el Rive Smith como tal, profesora, hoy en día también ha implementado un sistema
de chatbot, un sistema de asistentes virtuales, la atención. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de hacer una compra en línea. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de registrarse en la app de ellos que genera puntos, y todo eso se hace con una rapidez increíble, a tal punto que el Rivesmith ha creado una satisfacción tan grande, tanto presencial como virtual, porque están conectados. Y aunque haya llegado los chatbots y los asistentes virtuales al Rivesmith, no se ha perdido la calidad humana cuando usted llega a ese supermercado de forma presencial. Es decir, ambos hacen un conjunto y un equipo para que sea una empresa de excelencia. Muchas gracias. Gracias por su atención, profesora, y hemos dado por finalizado este segundo capítulo eh, de esta monografía. Bendiciones, que pase buenas tardes.